Habíamos visto ya lo que era una parte de lo conocido como mixins, que era básicamente lo que habíamos creado. Este mixing era el login y superusuario mixing. Lo que mencionamos es que ahora queríamos pasar a un siguiente nivel, por así decirlo. Y lo que queremos hacer es básicamente lograr, ¿qué cosa? Queremos lograr que nuestro control de todo el sistema sea global a través de los permisos. Yo quiero utilizar permisos ¿para qué? Para poder validar quién tiene tal permiso y poder permitir el acceso. Eso es lo que queremos hacer. Los mixing nos están funcionando, pero utilizando los permisos sería algo mucho más específico de cada tipo de usuario, por así decirlo, y nos da un mayor control y aparte conocemos mejor el framework y tenemos, utilizando ya los permisos, tenemos control total de del modelo usuario que nosotros deseemos utilizar en cualquier momento. Para poder utilizarlo, y aquí viene la parte complementaria de la parte de usuario personalizado, tenemos que centrarnos primero en nuestro modelo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué en nuestro modelo? Nosotros habíamos definido un modelo personalizado llamado usuario que heredaba de Abstract Base User. Utilizábamos nuestros campos que habíamos definido aquí. Si nosotros queremos utilizar lo que se conoce como permisos a nivel de un usuario no el que trae Django, sino personalizado, con lo que nosotros hemos implementado, por ejemplo, con nuestros campos, etcétera, tenemos que utilizar una clase que se llama Permission Mixing. Esta clase Permission Mixing es la siguiente. Vamos a ver aquí. Miren, si yo voy a la documentación de Django y pongo, por ejemplo, Permission Mixing Django. Y aquí me va a aparecer la documentación. Entonces, si yo bajo aquí en la documentación de un Custom User, ven que aquí me va a salir en este caso para la parte de el Permission Mixing, que básicamente va a estar, si ponemos Custom User and Permission, vemos que aquí dice Permission Mixing. Si nosotros queremos definir un Permission Mixing propio, tenemos que crear nuestra propia clase Permission Mixing y agregársela a nuestra clase usuario como herencia. Lo que vamos a hacer nosotros es que no vamos a sobreescribir Permission Mixing porque no tendría mucho sentido. ¿Por qué no tendría mucho sentido? Ya tiene toda una lógica preparada para trabajar con los permisos. Entonces vamos a ver esa clase Permission Mixing que trabaja con los permisos que tiene internos. ¿Cuáles son esos permisos? Si heredamos aquí en usuario, vamos a heredar de Contrib, de Django Contrib Out Models Permission y registramos ese permission en el admin. Podemos ver que si vamos a inicio tenemos aquí permisos. Y si abrimos tenemos todos los permisos que tiene registrado Django. Django en las versiones actuales crea 4 permisos por cada modelo. Es decir, cuando nosotros realizamos la migración a través de la terminal de la consola, crea el modelo y crea 4 permisos y los añade a un modelo que se llama permission. Ahí tiene esos permisos que le crea para cada modelo para que sean utilizados. No te preocupes que vamos a ver cómo crear nuestros propios permisos en cada usuario, en cada modelo, así que no hay problema. Ahora, por el momento para el ejemplo vamos a utilizar estos permisos, pero ¿cómo utilizamos estos permisos? Si queremos utilizar estos permisos tendríamos que añadir una relación aquí al user. Si recordamos, cuando utilizamos el usuario normal de Django, tiene una interfaz que dice, en este caso, cuáles son los permisos y cuáles son los grupos. ¿Qué son los grupos? Este grupo que ves aquí. Que si ves añadir, agrupa un conjunto de permisos bajo un solo nombre. Y nada más si se le puede añadir al usuario y pues por eso se valida. Teniendo en cuenta esos dos, si yo quisiera definir aquí la relación tal cual lo hace el modelo original de Django propio,
pues me voy a complicar un tanto la vida, una definiendo la relación y otra definiendo mi permission mixing. Son cosas que no hay por qué reinventar la rueda en este caso. Nosotros queremos manejar todo lo que es nuestro propio usuario. Nuestro propio usuario es este que hemos definido aquí. Le podemos agregar los atributos que deseemos, las funciones, etc. Y para manejar los permisos podemos utilizar lo que trae implementado Django, que es esta clase. Y ya te expliqué que si quieres tu propia clase, pues la creas. Aquí está todos los métodos que tiene y qué hace cada método. Heredas aquí sin ningún problema. Pero, como te explico, no tiene mucho sentido. Entonces vamos a utilizar este permission mixing y heredando ese permission mixing a nuestra clase usuario, ya tenemos el control total del modelo user con toda la relación con permisos como tal. Y podemos nosotros ya definir nuestros propios permisos, etcétera, y pedir al sistema, a Django, que valide esos permisos y los verifique para cada vez que se intenta acceder a las rutas que nosotros le indiquemos. Así de sencillo. Y todo eso es lo que vamos a poder permitir y los que no va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que yo tendría que hacer es, primero tengo que modificar todo mi modelo usuario personalizado. Así que llegado a este punto, yo lo único que voy a hacer es que yo me creo otro usuario que se llama usuario principal. Que si voy a usuarios, es este usuario que está aquí, el último. Voy a darle mi, aquí. Voy a darle mi, vamos a ponerle developer, así. Vamos a darle grabar. Listo. ¿Por qué lo creé este usuario? Voy a eliminar todos los demás usuarios. Así de sencillo. Voy a dejar solo ese usuario. Vamos a eliminar y aquí dice. Van a eliminar todo esto. Entonces yo sí. Vamos a darle sí estoy seguro. Listo. Tengo solo mi usuario. Ven que mis libros, sigue ahí mis libros, mis autores, etcétera. Ya. Muy bien. Eliminé mi usuario y solo tengo uno. ¿Por qué he hecho esto? Lo he hecho básicamente porque los demás usuarios ya no me van a servir una vez que modifique todo lo demás. Voy a utilizar solamente este usuario para tener en cuenta que ese existía, nada más, y que dejó de ser de una u otra manera utilizable, por así decirlo, dentro del Android. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Lo primero que voy a hacer es, voy a heredar aquí de, no solamente de After Page User, en este caso, Page User Manager, sino voy a heredar de lo siguiente. Voy a heredar de Permissions y vamos a agregar aquí Mixing. ¿Qué es este Permission Mixing? Básicamente, este que está aquí, Permissions Mixing. Entonces, este es el import. Ahora, ¿cómo sé que es el import correcto? Pues básicamente, si yo inicio el servidor, como lo he hecho aquí, sigue corriendo sin ningún problema, por lo tanto el import está correctamente. Lo que yo voy a hacer ahora es este permission mixing, voy a hacer que mi clase usuario herede de él. Para heredar de él no lo voy a poner antes del after base, sino después, por jerarquía, iría después. Una vez que hemos hecho esto de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos permissions mixing, tenemos que redefinirle algunos parámetros. Por ejemplo, si yo utilizo permission mixing y comienzo a utilizar los permisos así como si ya los pudiera utilizar sin ningún problema, cuando intento, por ejemplo, acceder al admin, me sale esto. No se encuentra la columna usuario, usuario es super user. ¿Qué indica esto? Una, que no hemos realizado las migraciones aquí en la base en la consola para aplicar en la base de datos. Luego de que hemos agregado el mixing. 2, indica que como el mixing está ya definido dentro de Django, requiere un parámetro que se llama iSuperUser, que es, ¿qué cosa? Este de aquí es un booleano que designa que el usuario es un superuser, que básicamente tiene todos los permisos, no se encuentra. Como no se encuentra, yo tendría que definirlo, no definirlo directamente, porque ya lo va a hacer el permission mixing. Lo que tendría que hacer es, aplicar las migraciones. Por lo tanto, yo voy a aplicar las migraciones. Se crean.
Y ven que aquí añade grupos, el file grupos a usuario y super user a usuario y user permissions a usuario. Y vamos a darle migrar. Listo. Ahora si yo intento hacer un run server, aquí está. Yo recargo y ya tengo aquí el administrador sin ningún problema. Tengo mis usuarios y puedo acceder todo sin ningún problema. Muy bien. Entonces, si yo voy aquí a biblioteca dev, ya tengo usuario principal, que es el con el que había iniciado sesión, y todo sin ningún problema.